de mi perfil, yo soy una maestra, he dedicado toda la vida a tratar de hacer algo en pro de la educación en mi país. Yo soy colombiana y pues he tratado de trabajar en pro de la educación de mi país con diferentes oportunidades que la vida me ha presentado para estudiar, para prepararme y para también compartir las ideas con las que alguna vez me vinculé a esta carrera docente y que he podido tener excelentes maestros en el camino que me han acompañado en ese proceso. Yo soy egresada de una escuela normal acá en el municipio donde yo vivo, en un pueblo pequeño de Colombia, en Río Sucio, Caldas, y pues aún hoy en día, después de haber sido egresada de la escuela normal, regresé a trabajar en ella y hoy en día sigo vinculada a la escuela normal. Yo lo que quiero hacer el día de hoy, y reitero la gratitud por esta invitación y a quienes nos acompañan en la sala y nos están escuchando. Yo lo que voy a hacer es contarles algunas de las apuestas que hemos podido construir en el trabajo de la escuela normal y también de la mirada y la perspectiva con la que nosotros hemos venido trabajando y hemos tratado de entender cuál es la realidad de la educación colombiana, pero sé que eso no está muy distante de la realidad de la educación de otros países. Entonces, para mí es un orgullo y una inmensa satisfacción poderles presentar el día de hoy estos apuntes y permitir que sea un espacio de conversación al final en el que podamos pues debatir diferentes aspectos que pueden ser de interés para los que estamos en este ejercicio pues de la academia. Bueno, voy a empezar la presentación. Si se presenta alguna situación en la que no se vea adecuadamente, se los agradezco que me lo hagan saber, bueno, para presentar este asunto. Bueno, para iniciar, yo quiero contarles que cuando yo doy la vista atrás a nivel académico y cuando empiezo a hacer como una historia crítica de mi vida académica, me doy cuenta que todos los ejercicios que yo he podido hacer en diferentes momentos académicos de mi vida, en la formación de licenciatura, de especialización de maestría y de doctorado, siempre ha habido un hilo conductor. Y ese hilo conductor está determinado, que lo vine a entender después de muchos años de estudio, por la interculturalidad. A mí siempre me había preocupado como las relaciones las personas, pero ese concepto de intercultural solo vino a mí cuando pude hacer un ejercicio de investigación muy importante. Por eso quiero iniciar con esta imagen, que es una imagen real que se encuentra en la ciudad de Barcelona y es una escultura del importante, no sé cómo llamarlo, si arquitecto o si artista Antoni Gaudí. Antoni Gaudí es reconocido por una multiplicidad de desarrollos en diferentes áreas del saber. Una de ellas tiene que ver con la escultura y este hombre se encargaba de recolectar y de elaborar sus esculturas utilizando diferentes piezas en lo que se ha denominado mosaicos. Hay una figura que distante me da una imagen. Bueno, entonces retomando, me parece muy interesante esta imagen y se ajusta a la idea con la que quiero empezar este planteamiento, y es una imagen en la que en la distancia nosotros observamos la escultura que está compuesta por diferentes elementos y por diferentes fragmentos, que toda en su conjunto nos da una imagen completa de lo que el autor nos quiere presentar, pero que cuando ya voy al detalle de la misma, me encuentro que está conformada por figuras y por elementos que no son perfectos, que no están alineados estrictamente el uno con el otro. Con la imagen que veníamos de Antoni Gaudí, lo que quiero es mostrar un concepto que para mí ha sido muy importante y que tiene que ver con la interculturalidad. Pero como les mencionábamos al inicio, pues mi labor fundamentalmente está centrada en las escuelas normales y en el caso de Colombia, en la intención de formar para la educación inicial, los maestros de formación inicial y a través de sus prácticas de enseñanza. Yo me encuentro actualmente, como les decía, vinculada a la Escuela Normal Superior en el municipio de Río Sucio, Caldas, en Colombia, pero también tengo un vínculo muy cercano con la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán de México, donde tuve mis estudios en complejidad y muchos de los elementos que hoy voy a compartir y a presentar para ustedes tienen que ver justamente con eso,
con la complejidad y con lo que yo he podido ir construyendo en ese espacio de formación que ha sido también mi escuela normal. Bueno, entonces, para iniciar, quiero como dejar claro desde dónde estoy entendiendo el concepto de interculturalidad. Y para poder dejar claro desde dónde viene el concepto de interculturalidad, pues iniciaré hablando de diversidad cultural. Diversidad cultural que para mí fue muy importante en este concepto, identificar los elementos cruciales que yo tenía que investigar y a los que tenía que acercarme. Y ahí logré identificar cuatro elementos cruciales para este asunto que para mí han sido muy importantes. Es posible que para otras personas haya otro tipo de ejes fundamentales en la diversidad, para mí son estos. La educación, como les digo, soy maestra y entonces para mí es fundamental entender las relaciones que surgen alrededor y al interior de las comunidades educativas. Con respecto al contexto, en el contexto tengo tres elementos que para el caso colombiano y seguramente también para ustedes en el caso mexicano tienen también mucha relevancia y son las tradiciones, los grupos mayoritarios y los pueblos originarios. Esta es una propuesta intercultural que está parada en el lugar de los pueblos originarios y de sus relaciones entre sí, y por eso también aparece un tercer elemento que para mí es relevante, que es la lengua, cómo comunicamos, y no solamente la lengua de los pueblos originarios, sino la lengua como el recurso que me permite comunicar a través de diferentes lenguajes lo que estoy esperando, y la política en ese ambiente y en ese sentido de la lucha, del poder y de la resistencia. Esta diversidad cultural para mí sustenta todo lo que tiene que ver con la estructura de la interculturalidad desde el punto de vista en el que yo lo entiendo, y tienen un anclaje, digamos, con diferentes autores, uno de ellos Guadarrama de Cuba, pero también tiene que ver con las posturas de Catherine Walsh y de olvidé el apellido de, bueno, en el transcurso lo recordaré y se los doy, un importante autor que tiene que ver con todo este asunto de la interculturalidad desde el Ecuador, desde el país Ecuador. Entonces, este asunto me lleva a mí a preguntarme las prácticas de enseñanza. O sea, se los planteaba desde las escuelas normales. Podría pensarse no solamente desde las escuelas normales, sino desde las facultades de educación o desde aquellos escenarios donde los maestros, porque lo que me interesa es preguntarme cómo se reconfigura, cómo se moviliza y cómo se recupera la interculturalidad desde sus enfoques. El asunto de la reconfiguración, movilización y recuperación tiene que ver con los conceptos que tradicionalmente hemos estudiado y aprendido sobre interculturalidad, donde consideramos que la interculturalidad solamente tiene que ver con unirnos, con estar juntos, pero es más que eso. Por eso siempre durante esta conversación trataré de hacer referencia y de recordar la imagen con la que iniciamos de Gaudí, porque no es solamente juntar por juntar. ¿Cómo nos estamos juntando? ¿Qué entrego de lo mío y qué recibo del otro para que al unirnos formemos una imagen mucho más compleja? Y cuando hablo de complejidad me refiero a relacionada, a tejida, a conectada. Listo. Entonces, a partir de esta pregunta y con esta idea fundamental que quiero presentar, yo entiendo la interculturalidad a partir de un principio bucleico del pensamiento complejo. Para quienes no están muy familiarizados con el pensamiento complejo, estarán diciendo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es un principio relacional bucleico? Un principio relacional, pues la palabra nos lo está indicando, es aquel principio que conecta las relaciones de lo que hay a su interior. Hay unas relaciones que están conectadas y que están mediadas entre sí. Y lo bucleico se refiere a que yo presento y les pongo en consideración que la interculturalidad no es circular. No es que hagamos un ejercicio circular en el que hay un punto de inicio y retornamos al mismo punto al final. Para mí no es así, no es circular, es más bien bucleico. Es decir, se mueven bucles. Y cuando el círculo termina de llegar al punto inicial, no vuelve al punto inicial, vuelve a un punto más alto. Y cuando el siguiente círculo vuelve a ese punto inicial, tampoco llega al mismo lugar, vuelve a un punto más alto. A manera de bucle, a manera de conexiones, a manera de relaciones. Y ese es un principio del pensamiento complejo que para quienes estamos estudiando la complejidad es muy importante, porque nos permite entender que no todo siempre es igual y que esto no está conformado solamente
por ciclos cerrados, sino que esto más bien es un ambiente sistémico que se va dando de manera espiralada en el que se tejen las relaciones. Desde ese lugar está mi planteamiento de la interculturalidad. Por tanto, la interculturalidad va más allá de las relaciones entre los pueblos. Es decir, no solamente es juntémonos, sino relacionémonos, porque la relación me entonces conocer, pero además reconocer las diferencias. No sé si en el caso mexicano pueda suceder una cosa que para nosotros es muy cotidiana y es que cuando nos reunimos con diferentes grupos poblacionales, como quiera que se llame, en algunas ocasiones solamente interesa que participen, que vengan. Voy a hacer una reunión con diferentes grupos, pero que vengan. Si participan o no, pues bueno, pero que vengan y con eso creo y doy por hecho que estoy siendo intercultural cuando la interculturalidad va más allá porque permite que no solamente vengan, sino que participen y se empoderen políticamente de lo que está pasando en ese lugar, en condiciones de equidad y pluralidad. Seguramente ustedes también han debatido y han hablado al respecto de lo que sería la equidad, que no es solamente darle lo que le corresponde a cada quien, como sería en justicia, repartamos para todos, no, sino que esto es en equidad, ¿qué necesita X o Y grupo poblacional? Muchas personas consideran y piensan que esto es un principio muy utópico, que esta postura de la interculturalidad es una utopía, que allá no podremos llegar en la utopía. Pero mi manera de pensar y entender la educación es que la educación es una permanente utopía. Todo el tiempo estamos pensando en el futuro que queremos brindar a través de la educación y igual que pasa con la frase de Machado, cuando estoy cada vez más cerca de esa utopía, pues vuelve y se me pone distante. Y creo que esa es la labor del maestro, ir en pos de las utopías para que tratemos de a través de la educación hacer una transformación que nos pueda permitir esos escenarios de equidad y pluralidad. Yo pensaría que si la educación no se mueve en ese ámbito, o si como maestro llego a ese lugar y no tengo esas consideraciones, tal vez estoy en el lugar equivocado, porque si no es a través de la esperanza que se genera en la educación, pues posiblemente no podría hacer muchas cosas. Si quiero que los resultados sean inmediatos, la educación no me lo va a permitir. La educación es un proceso de paradigmas, de rupturas, de distancias, de tensiones. Esa es, pues quería como dejar claro desde dónde estoy yo entendiendo este asunto. Para eso entonces les propongo el siguiente panorama. Yo les vengo hablando de la formación inicial de maestros, que es la labor a la que me dedico, con la interculturalidad y con un asunto que poco a poco he ido entendiendo y profundizando más, que serán las prácticas de enseñanza. Si en la presentación tan amable que hicieron al inicio de la formación, se darán cuenta que en un primer ejercicio de investigación yo hablaba de prácticas pedagógicas y luego en un segundo momento empecé a pensar en prácticas de enseñanza. ¿En dónde veo la diferencia? Las instituciones, como gestoras del conocimiento, direccionan unas prácticas pedagógicas y dan unas rutas a través de una misión, de unos principios institucionales, de unas orientaciones que permiten que esa práctica pedagógica sea la que oriente la institución educativa de manera completa. Pero creo que al interior del aula pasan unas situaciones muy particulares con el maestro por sus prácticas de enseñanza. Y creo que ahí es donde está el asunto. No en la grande generalidad de la institución, sino en las particularidades del aula, en lo que el maestro desde su propia práctica de enseñanza construye y reconstruye desde abajo en ese movimiento espiralado. Entonces, lo que impacta al maestro en las bases se va moviendo de manera espiralada y tratando de impactar afuera. Para el desarrollo de esta apuesta con esta triada que hay allí, me parece que son fundamentales cuatro elementos y a su vez terminan siendo cuatro contextos de desarrollo de una apuesta como esta. El primero es la comprensión del sistema cultural. Desafortunadamente hemos empezado a entender nuestros sistemas culturales a través de un paradigma o a través de una postura que es la tradición y la replicación de ciertas actividades culturales solamente por tradición. Yo creo que la cultura de los pueblos implica mucho más que la reproducción per se de actividades o de prácticas tradicionales. Implica la comprensión de un sistema cultural en el que tan importante es la tradición como también lo son las nuevas formas de hacer cultura, como también lo son las nuevas apuestas que hay
Por eso lo planteo desde el escenario de un sistema cultural. Como mi foco es la escuela, pues para que se pueda gestar toda esta revolución y toda esta comprensión de esta apuesta intercultural. Como nosotros no somos instituciones aisladas del mundo, y finalmente el contexto o territorio. Entonces, entender a qué lugar me debo, cuál es el contexto que hay allí, cuál es el territorio, cuáles son las posibilidades que me genera ese lugar, que además de tener un contexto físico o geográfico, tiene unas particularidades sociales y entender cuáles son esas particularidades del contexto. Por tanto, entonces yo veo que esto se desarrolla desde la triada que les mencionaba en diferentes escenarios, que serían un escenario de formación a través de las prácticas, un escenario de prácticas de enseñanza en el que se empiezan a especificar modelos de enseñanza y aprendizaje y una comprensión de la interculturalidad desde tres componentes que serían funcional, relacional y crítico. Este concepto de interculturalidad desde estos tres componentes es un concepto de Catherine Walsh. Catherine Walsh es una norteamericana residente en Ecuador que se ha dedicado a hacer unos estudios muy importantes con otro compañero que ya recordé el nombre, que se llama Fidel Tubino, y han hecho unos aportes muy interesantes a comprender la interculturalidad. La apuesta de Catherine Walsh respecto de la interculturalidad está parada en esos tres elementos, en la interculturalidad funcional, la interculturalidad relacional y crítica. Muchas de las instituciones que atienden la interculturalidad se paran inicialmente en esa interculturalidad funcional, y es algo similar a lo que mencionaba hace unos minutos, y es, solo me interesa que responder a la interculturalidad con la presencia de X o Y persona o X o Y grupo poblacional. Con que asistan, con que vengan a la reunión es suficiente, y fírmeme la asistencia y diga que usted es de X o Y grupo poblacional. Eso sería la interculturalidad funcional, pero cuando las instituciones empiezan a implicarse un poco más en lo que pasa con ese que hace presencia, aparece la interculturalidad relacional. Yo ya me relaciono o ya permito que los que vienen distintos se relacionen y empiecen a intercambiar información, prácticas, tradiciones de diferente índole. Pero sí iría a un tercer nivel, que sería la interculturalidad crítica, cuando además de que hacen presencia, además de que se relacionan, el ambiente se dispone para dar respuesta a las necesidades de los diferentes grupos. Este es un asunto de gran envergadura, de muy difícil concreción. No es tan sencillo que la interculturalidad pueda ser crítica por diferentes situaciones. Una de ellas está en los temores y los miedos que algunos grupos poblacionales tienen de que sus tradiciones, de que sus prácticas ancestrales, por la relación con otro, terminen muriendo. Bellamente lo plantea un filósofo que está muy de moda, que es Jung-Chul Han, un libro que tiene sobre la interculturalidad. ¿Cuáles son los riesgos que hay de que empiecen a suceder esas relaciones? Y en su libro tiene un capítulo muy bonito que es de los que más me llama la atención, y se llama El turista en camisa hawaiana. Y es como todos somos turistas de las otras culturas. Pero ¿qué hago como turista? Observo, critico, admiro. Y la crítica va a ese lugar. ¿Yo soy un turista para las otras culturas? Si soy un turista, me quedo como una interculturalidad funcional. Tan lindos, los admiro, los respeto, pero no pasa de ahí. ¿Qué pasa cuando yo doy el siguiente paso y me involucro e interacciono con las demás culturas? Estamos en un mundo tan globalizado, tan conectado, que ninguna cultura es posible que en este momento diga que es genuinamente pura, excepto aquellos que se encuentran en lugares donde no han tenido contacto. Por lo demás, ya estamos inmersos en esas relaciones. Jung-Chul Han plantea la transculturalidad, que ese sería otro tema de discusión, pero nos ponen y nos abren por lo menos posturas para que tratemos de entender y comprender cuál será mi postura. Y yo como actor social de este lugar, como docente, como coordinador, como con la tarea que yo tenga en este rol social que me corresponde, desde qué postura estoy entendiendo esa interculturalidad y tratar de actuar en consecuencia para generar las transformaciones si fuera el caso. Por tanto, entonces, yo planteo que estos mismos tres ejes tienen unos escenarios mucho más específicos que van relacionando el asunto. Es la formación inicial, que entiende que hay unas relaciones entre las escuelas y la sociedad,
un autor, perdón, un colega me decía, Vic, no hables de sociedad, habla de sociedades. Finalmente, las culturas, por sus prácticas, van formándose en sociedades y van aliándose según las necesidades que tengan. Y me parece interesante, no he hecho como una profundización en el estudio de esas pluralidades, pero pues si alguien de los que nos está escuchando le parece que ese es un escenario interesante, pues también podrá ser la posibilidad para plantearlo. eh, Porque puede ser que haya aquí un asunto también de pluralidades. Para el caso particular, que es el que más me ha interesado, que es el de la formación, está el escenario de las prácticas, pero no las prácticas tradicionales con las que nosotros seguramente fuimos educados y seguramente en algún momento nosotros también educamos, sino unas prácticas que entienden esas relaciones. Y yo propongo cuatro lugares para esas prácticas. Uno, los escenarios educativos. Otro, el escenario de los aprendizajes y las enseñanzas, en el que hay una relación entre el aprendizaje y la enseñanza, y yo entiendo que no solamente estoy aquí para enseñar, que yo estoy aquí mucho más para aprender que para enseñar, que yo me despojo de lo que creo que sé, porque es posible que esos saberes que tenga ya están obsoletos, y entiendo que el otro tiene mucho que enseñarme. Y ahí aparece un concepto que es el enseñaje. Ese concepto del enseñaje, por si alguien está interesado en profundizar allí, hay un autor colombiano, Diego Villada Osorio, que plantea unas apuestas del asunto del enseñaje y cómo el maestro no se puede quedar pensando en que él solamente enseña y sus estudiantes solamente aprenden, sino que aquí todos aprendemos y todos enseñamos. Esas prácticas también en el escenario de las diversidades, ya lo planteé al inicio, cuál es la postura con la cual yo entiendo la diversidad cultural, pero también habría que pensar cuáles son las apuestas de otro tipo de diversidades. Y si yo voy a hablar de diversidad, pues tengo que hablar de interacción. De nada me sirve reconocer la diversidad de un grupo poblacional si no voy a permitir su interacción, si voy a coartar la interacción que se genera entre ellos. Por tanto, viene un gráfico que me costó mucho concretar. Ha sido un asunto que me ha puesto a pensar cómo esto se puede graficar, cómo hago para entender esto que está aquí. Como maestra, pues mi centro siempre es la escuela, pero no puedo entender a esa escuela sino en medio de la cultura y la sociedad. Solamente allí la puedo entender. Ya pasó la era en la que las escuelas son lugares confinados a un lugar y están impenetrables. Esa era ya pasó. Por ahí ya pasamos y espero que no volvamos a ese lugar. Ya las escuelas son escenarios en los que la sociedad y la cultura entran y salen todo el tiempo. La escuela ya no está confinada a un lugar particular, sino que está inmersa en todo ese escenario de la cultura y la sociedad. Y cuando hablo de escuela, quiero precisar el asunto, no solamente estoy hablando de la formación primaria, me refiero a la escuela como ese lugar en el que nos formamos. Por tanto, la escuela podrá ser la universidad, podrá ser la primaria, la secundaria o como se denomine en cualquier lugar de este planeta, sino es el lugar en el que se gesta la enseñanza y el aprendizaje. Y por eso los pongo en esa plataforma, en esa imagen, en igualdad de nivel. Están iguales, la enseñanza y el aprendizaje en el marco de esa escuela. Pero eso, relación entre la enseñanza y el aprendizaje no es lineal. Es una relación mediada por altos y bajos. En momentos en los que yo soy el que enseño, en momentos donde es otro el que enseña, en momentos donde todos aprendemos, donde algunos aprenden, por eso se genera y se presenta de no lineal, sino con esas curvaturas de los altibajos que se generan entre las relaciones de la enseñanza y las relaciones con el aprendizaje. Pero no puedo dejar por fuera el conocimiento o la ciencia, no, eso no puede quedar por fuera. Yo tengo que entender que aquí es muy importante las disciplinas, pero no me puedo quedar en la disciplinariedad del asunto. Necesito que mis estudiantes adquieran conocimientos, necesitan conocimientos de diferentes disciplinas, pero no solo se pueden quedar en esos conocimientos. Si, ¿de qué me sirve tener un estudiante o una persona que es experta en algo, pero eso no vuelve a la cultura y a la sociedad? Eso no retroalimenta el sistema social en el que vivimos. Seguramente ustedes también conocerán personas como conozco yo, expertos en temas,
pero a la hora de relacionarse con la sociedad o con la cultura no pasa nada. Entonces, ¿de qué me sirve llenar mi cabeza de saberes y de conocimientos si no lo estoy retroalimentando, si no lo estoy poniendo en función o en servicio de otras personas? Y ahora, cuando eso retorna a la escuela por medio de la sociedad y la cultura, aparece un asunto que para mí es relevante y es la representación social y diversa y en interacción. Entonces, ¿cómo se gesta este asunto que he venido planteando desde lo bucleico, desde lo espiralado, que en el aula de clase empieza a dar vueltas y a crecer en ascenso y a llevarme hasta poder pensar en una representación social diversa y en interacción? ¿Cómo impacta eso en la sociedad? Por eso voy a devolver un momento. El conocimiento que termina volviendo a la escuela, impactando la cultura y la sociedad, y de ahí se deviene esta representación social y diversa y en interacción. Vuelvo y declaro, maestra, por eso me interesa entonces que esa representación social y diversa y que todo este movimiento que se presenta tenga atravesado, transversalizado y movilizando la recursividad pedagógica y didáctica de manera que podamos pensar en una interculturalidad crítica que, como les recuerdo, lo plantea Catherine Walsh, sería ese último nivel en el que podríamos estar en una apuesta intercultural. Todo esto es un constructo que pasa por las relaciones de quienes están orientando la formación de maestros, la formación inicial de maestros. Esto no solamente es porque por decreto alguien dijo que tenemos que ser interculturales o porque por norma o porque está de moda el concepto de la interculturalidad, sino porque hay una construcción detrás de todo este proceso. Para complementar, aparecen 4 elementos que a mí me interesan bastante y que son estos que están aquí. Estos 4 elementos que ustedes ven: los entornos culturales y las identidades, los modelos de enseñanza, las complejidades y la autopoiesis. Ese asunto de la autopoiesis tiene que ver con la creación, que viene de las ciencias naturales. Es un concepto muy bonito, muy interesante, que ha sido trabajado por Maturana y Varela desde Chile y que tiene que ver con eso de la creación. Pero si yo lo quiero, digamos que comprender en esta apuesta que les estoy presentando, entonces aparece cómo se complementan estos elementos desde diferentes escenarios que he venido planteando en el día de hoy. Si vamos al asunto de las complejidades, que lo vemos en la parte de abajo de la pantalla, necesitamos entender los contextos territoriales. Vuelvo y lo digo, lo mencioné hace un momento, no solamente desde el componente físico o geográfico del lugar, sino como todo lo que hay y empieza a ser relacional en esos contextos territoriales, y por eso está en el lugar de la complejidad. Yo comprendo los territorios de manera compleja cuando entiendo que este grupo que está aquí es mucho más que lo que me dice la geografía: montañas o valles o 50 casas o acueducto o alcantarilla. Es más que eso. Sí, eso es muy importante, pero entender el contexto territorial desde la complejidad implica las relaciones que hay allí. Esta es una labor que muchos antropólogos y sociólogos la viven en su cotidianidad, pero creo que necesitamos entenderlo, los que estamos también del lado de la educación, para poder hacer lecturas de contexto complejas realmente, lecturas de contexto en las que yo entiendo la realidad y la necesidad del otro, no solamente desde las estadísticas que me dicen cómo es este o aquel lugar. Eso en el lugar, entonces, de las complejidades y de los territorios. Pero si me voy al complemento que esto tiene desde los entornos culturales y las identidades, empiezo a entender las posibilidades que me da la diversidad, las diversidades del territorio, las diversidades de los entornos culturales, las identidades que se van gestando en los grupos poblacionales, cómo se va entendiendo este proceso en cada uno de esos escenarios. Diversidades, como les planteaba al inicio, desde diferentes conceptos, especialmente en la diversidad cultural, pero no podemos cerrar los ojos a otras múltiples oportunidades que se presentan hoy en día a través de la diversidad de diferente índole.
Como a mí me interesa la formación de maestros, pues tengo al lado derecho los modelos de enseñanza. Y los modelos de enseñanza tienen que ver con la posibilidad que tenemos como maestros de construir la formación para plurales, la formación para distintos, una formación que interpela y que entiende que los que estamos allí todos iguales, no somos delimitados por un asunto. Recuerden, seguramente ustedes han visto cómo hace un tiempo, hace, no sé, en la década de los 70 o los 80, una película que ha sido muy impactante y que sigue siendo referente para los maestros que nos estamos formando en la Sociedad de los Poetas, donde aparentemente la escuela era una fábrica de saberes y de reproducción de saberes, y todos teníamos que amoldarnos y acomodarnos a lo que la fábrica estaba formando para mí. No, las escuelas no somos fábricas de ciudadanos, las escuelas somos constructores de ciudadanos, y para construir yo necesito entender qué es lo que el otro requiere. Y si entiendo que la sociedad, perdón, que la escuela es ese escenario que me permite la construcción de otros, entiendo entonces por qué la escuela es un lugar que genera la autopoiesis, que genera la creación, que permite que el que llega haga la creación de sus propias posibilidades, sin dejar de lado, lo repito, la necesidad que tenemos de la formación disciplinar, de la formación de conocimientos elementales y básicos para el desarrollo de los sujetos y de los ciudadanos, pero que también permite que quienes llegan allí construyan su propia realidad. En ese sentido, yo pongo en el centro de todos estos elementos y seguramente cuando ustedes hagan sus análisis y sus estudios dirán, Olvik está equivocada en este escenario, yo pondría tal. Bienvenido, lo pueden reformular como ustedes lo consideren o pueden plantear cuatro elementos o cinco o tres según los intereses de cada uno. Pero en lo que sí no tendría yo discusión, en lo que sí no entraría en discusión, es que en el centro tiene que estar la relación entre los sujetos. Si no entendemos el problema desde las relaciones que se tienen que dar entre las diferentes personas que estamos allí, sea este marco o sea otro, va a ser muy difícil que nosotros podamos pensar en transformaciones, porque a la base de toda esta apuesta intercultural para la formación de maestros están las relaciones. Relaciones, lindo que la quieran plantear, de pareja, de amigos, de docente estudiante, de jefe y subalterno, de líder con su equipo, como quieran plantear, las relaciones necesitan la comunicación, necesitan el intercambio, necesitan la escucha del otro. Si no es desde esa postura, no estamos hablando de relaciones, o estamos hablando de una relación en la que hay únicamente una relación horizontal y aquí no pasa nada, pasa lo que diga el que está arriba dando órdenes, no pasa más. Eso no tiene que ver con esta apuesta de sociedad intercultural crítica, con esta apuesta de relaciones interculturales que permitan ese tipo de anclaje y de movimientos entre los sujetos. Ahí les dejo esa apuesta. Esta es una de las posturas con las que yo presento este tipo de perspectivas. Lo hago con mucho cariño, con mucho respeto también de las diferencias que se puedan generar en otros escenarios. Yo el día de hoy, cuando me invitaron a esta charla, yo pensaba, yo lo único que quiero hacer el día de hoy en esta charla es provocarlos, como decimos aquí en Colombia, dejarlos picados. Es decir, que usted de aquí se vaya a decir, cómo está equivocada esa señora, voy a buscar por tal lado esto que me parece que está muy equivocado. O que usted diga, estoy de acuerdo, pero necesito profundizar más. Eso es lo que yo quería, dejarlos con ideas desde mi postura, desde mis estudios, desde mi propia vivencia como maestra, como investigadora, como estudiante que he sido toda la vida, y provocarles que ustedes puedan empezar a pensar, ¿y esto qué? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y esto qué tiene que ver con mi formación? ¿Y esto qué tiene que ver con mi desempeño? Para que queden cuestionamientos que les permitan avanzar. Para mí la única manera en la que uno puede generar conocimiento es a través de preguntas. Y cuando yo me empiezo a hacer preguntas, necesito buscar respuestas y eso me motiva a caminar más allá. Reitero la gratitud por la invitación a este espacio.
Espero que haya sido un espacio en el que hayan podido encontrar algunos elementos que sean útiles para ustedes y quedo pues a su entera disposición a escucharlos el día de hoy si quieren que debatamos y que conversemos de algún aspecto en particular y si no, pues a que nos comuniquemos a través de un contacto que dejo allí o a través de nuevas oportunidades que tengamos de seguir conversando. Muchísimas gracias.